escondidas en los trenes de carga y así viajaba gratis por todo el país. Aquí en Estados Unidos. Una vez se subió a lo que parecía un vagón de mercancías y cerró la puerta y no se sabe cómo la puerta se bloqueó y el hombre quedó encerrado dentro. Y cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, él descubrió que estaba dentro de un vagón frigorífico. Entonces golpeó fuertemente la puerta, nadie le oyó y mientras intentaba luchar contra el frío, escribió parte de un mensaje, rayó parte de un mensaje en el suelo del vagón, no alcanzó a escribir auxilio, nunca pudo terminarlo y en algún momento, ya a la tarde del día siguiente, los técnicos del ferrocarril lo encontraron muerto. Tenía el aspecto de alguien que había obviamente muerto congelado debido a la hipotermia. El misterio era que las unidades de refrigeración de ese vagón estaban rotas, no estaba funcionando la refrigeración. De hecho, los técnicos fueron a ese vagón porque habían ido a repararlas. Entonces, la temperatura del interior del vagón posiblemente no bajó de los 10 grados centígrados, o sea, 50 grados Fahrenheit. Esto no congela a nadie, ¿sí? Pasa un poco de frío uno, pero no congela a nadie, menos por hipotermia. El hombre murió porque sus pensamientos le decían que se iba a morir de frío y se murió de frío. Creyó una narrativa falsa, el cerebro creyó esa narrativa y el cuerpo somatizó, por consecuencia terminó en su deceso. Y quizá esta mañana, tarde o noche, conforme me vean en otras partes del mundo, hoy nosotros no estamos necesariamente encerrados en un vagón, pero es posible que estemos atrapados por la culpa, por la necesidad, por alguna ansiedad no resuelta. No pensamos que estamos a punto de congelarnos, pero tal vez sí pensamos, nuestro cerebro nos empieza a decir que estamos a punto de colapsar o de fracasar. No escuchamos como que se haya bloqueado la puerta de un vagón de tren, pero escuchamos las críticas de un padre, de un cónyuge, la burla de otros niños que arrastramos desde la infancia, las expresiones racistas de un vecino, de un presidente, la discriminación de un pastor o un líder. Entonces, en la vida no siempre conseguimos lo que queremos, aunque a menudo siempre conseguimos lo que estamos esperando, lo que el cerebro se prepara para que no suceda. Henry Ford expresó una vez, ya sea que pensemos que podemos o pensemos que no podemos, siempre vamos a estar en lo cierto. Lo que uno piensa es lo que se determina, es lo que nos predispone en la vida. Si vamos a esperar que el día va a ser malo, el día va a ser malo. Si esperamos que el tráfico nos va a poner de mal humor, te va a poner de mal humor con chinitos encima del freeway. Te va a poner de mal humor. Porque uno lo espera. Si esperamos aburrirnos en el servicio, te vas a aburrir en el servicio. Yo hace poco conté en mi programa de radio que junto a un oasis vivió un viejo sabio y llega un forastero y le dice, dígame caballero, ¿cómo es la gente de este próximo pueblo? El oasis estaba justo en la entrada a un pueblo. ¿Cómo es la gente de este sitio? Y el viejo sabio le repreguntó, ¿y cómo era la gente del lugar de donde tú vienes? Y el hombre respondió, oh, muy mala gente, muy chusma, muy metiche. Y el sabio dijo, opa, vas a encontrar ese mismo tipo de gente en este pueblo. Llegó otro forastero y le hace la misma pregunta al sabio. Le dice, ¿cómo es la gente de este lugar? Y el viejo le preguntó, ¿y cómo era la gente del lugar de donde tú vienes? Y él dice, bueno, no me puedo quejar. Muy buena gente, la verdad que me crié con gente muy amable, gente educada. Y el viejo dijo, vas a encontrar ese mismo tipo de gente aquí. Y alguien que escuchó ambas respuestas increpó al viejo y le dijo, ¿cómo es posible que haya dado dos respuestas diferentes, dos respuestas opuestas a la misma pregunta? Y el sabio dijo, cada uno va a encontrar lo que está en su mente y lo que su filtro le va a permitir ver. El tipo de gente que cada uno busca viaja en la maleta de cada viajero. Digo por si hay alguien que vino a River escapando del chismerío de otra iglesia, vas a encontrar lo mismo acá. No sé si peor todavía. Porque hay gente que dice, oh, vengo de aquel lado porque no sabes, allá había unas divisiones, acá también. Porque eso viaja en la mochila de cada viajero.
uno encuentra siempre lo que está buscando, nos persigue, eso viaja con uno. No puede ser siempre el problema los demás. Primero porque a priori no existe, en este caso, siguiendo el ejemplo, la iglesia perfecta. Entonces, donde uno va a llevar sus problemas, va a llevar su sesgo, va a llevar su idea preconcebida. La mente es un arma muy poderosa. Yo leía un estudio muy serio que dice que el 42%, escucha esto, 42% de los estudiantes de secundaria, esto estamos hablando casi la mitad, experimentan sentimientos persistentes de tristeza, y el 22% de los que van al high school, a la secundaria, consideraron en algún momento intentar quitarse la vida, suicidarse. Entonces imaginemos que pasamos por la puerta de un colegio secundario y vemos, qué sé yo, 10 adolescentes que cargan mochilas y que van con sus celulares, ensimismados en su mundo, o con auriculares, ¿no? Bueno, según esta encuesta, llevan mucho más sobre sí que las mochilas. 4 de ellos experimentan sentimientos de desesperación y 2 de esos 10 pensaron en quitarse la vida, ¿de verdad? Yo digo, es una tragedia indescriptible, porque la adolescencia, hagamos memoria de lo que ya hemos dejado atrás hace años, debería ser una época de sueños, de diversión, sí, de complejos, de que uno está en la mitad del crecimiento, más cerca obviamente de la cuna que de la tumba, pero aún así, no debería ser un tiempo donde, como hoy, los jóvenes viven en un pantano de niebla, de temor. Y en los adultos, ¿cómo nos va a los adultos? Esto no son predicciones apocalípticas mías, esto está basado en la ciencia. Bueno, a los adultos no nos va mucho mejor. 1 de cada 5 tiene síntomas de ansiedad y depresión. 1 de cada 5. Y las personas que viven en esa ciclotimia, en esa depresión, tienen un 40% más de probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares. O sea que devienen en ataques cardíacos, devienen en cáncer, en el peor de los casos, devienen en enfermedades, porque el cuerpo pasa la cuenta, el cuerpo somatiza toda la ansiedad acumulada. Los estudios revelan que entre el 75 y el 98% de los trastornos mentales, los trastornos físicos, los trastornos emocionales provienen de nuestros pensamientos. De manera que los pensamientos terminan acabando nuestra vida. Si no, no puede ser que los adolescentes quieran quitarse la vida. Y esto es cada vez más seguido y cada vez nos enteramos de situaciones que literalmente nos desgarran el corazón. Porque uno dice, ¿de qué? Claro, todo el mundo puede tener sus problemas y nunca vamos a minimizarlos. Pero se le llama a la depresión de los jóvenes la depresión blanca, puesto que es abúlica, no hay razón de ser. Uno puede entender la depresión en un caballero o una dama adulta que se divorcia, que pasa por un duelo, que pierde a sus padres, pero un adolescente que simplemente o por bullying, o porque no encuentra su sitio, o porque tiene dudas de su orientación sexual, termina quitándose la vida, significa que hay un ataque directo del enemigo a nuestra mente. Otro estudio determinó que el miedo y la frustración hacen que el ADN, nuestro ADN, se comprima, lo cual empieza a desconectar los códigos genéticos. O sea, lo que trato de decir es que los pensamientos literalmente definen nuestra vida, nuestra salud, nuestra manera de ver la vida, la manera de ver a Dios, ni hablar. Si pensamos bien, vamos a vivir bien. Si pensamos mal, vamos a vivir mal. No hay dinero, no hay estatus migratorio que pueda cambiar un pensamiento negativo. Por eso no es de extrañar que Dios diga en Proverbios capítulo 4, verso 23, cuida tus pensamientos, porque de ellos mana la vida, porque ellos controlan tu vida. Tu corazón tipifica los pensamientos, la mente. Y Proverbios habla directamente, tu mente controla la vida. Y los pensamientos a veces suelen molestarnos, otras veces nos ayudan, pero también nos convocan a debates en mitad de la madrugada y zumban como un enjambre de abejas. Y algunas veces producen miel y otras veces causan dolor, pican, molestan. Los investigadores del laboratorio de neuroimagen de la Universidad de California aseguran que nuestro cerebro puede procesar 70.000 pensamientos por día, 70.000. Por eso cuando el hombre dice, no estoy pensando en nada, es una ridiculez, hay 70.000 pensamientos y comienzan
Y comienzan al despertar, cuando nos despertamos, se niegan a guardar silencio hasta cuando dormimos, se meten en la parte onírica, que es cuando dormimos, uno sigue pensando, ¿no? Por eso se mueven los ojitos así cuando uno está soñando, pero nuestro parloteo interior nunca termina, sea con la inconsciencia del sueño o con la conciencia de estar despiertos. Y algunos de esos pensamientos son alegres, otros son malhumorados, a veces son constructivos, otros son impertinentes. Los pensamientos nos acompañan todo el tiempo. Por lo tanto, insisto, como dice la Biblia, somos lo que pensamos. La mente determina nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de afrontar la vida, nuestra resiliencia, nuestra resistencia. Esto se ve reflejado en el polígrafo, el famoso detector de mentiras que la mayoría hemos, gracias a Dios, conocido por películas, ¿no? Algunos por ahí lo conoció en persona, pero bueno, eso es otra historia. El polígrafo mide las manifestaciones físicas de los pensamientos, en definitiva. Es una prueba donde el aparato mide desde la temperatura de las manos hasta la frecuencia respiratoria de la persona. Y el investigador que lleva a cargo la comprobación nos va a preguntar si estuvimos en determinado lugar en cierto momento. Y si mentimos, nuestro cuerpo dice la verdad. Nuestras manos o se enfriarán o la respiración se acelerará, no por lo que estamos diciendo, sino por lo que estamos pensando. O sea, la mente está capacitada para la verdad. Y cuando nosotros mentimos o cuando nosotros nos salimos de ese riel, la mente empieza a tener como una suerte de cortocircuito. La neurociencia dice que nosotros tenemos, yo lo he hablado muchas veces, neuroplasticidad, es decir, la capacidad de transformar nuestra manera de pensar. Algunos dicen, yo ya soy adulto, a mí yo ya no crezco más, voy a quedar así petizo, no me crece. Mentira, sigue creciendo el cerebro y las orejas los varones, no sé por qué. Yo siempre cuento que mi papá cuando murió era un cocker, tenía la oreja por acá. Era Lassie, estaba sordo, decía ¡eh! Y era Lassie. Pero aparte de las orejas, el cerebro, independientemente del sexo, varones o mujeres, nos sigue creciendo o se sigue elastizando. O sea, a lo largo de la vida el cerebro sigue creando nuevas neuronas, nuevas conexiones sinápticas. O sea, la mente no es un libro ya publicado que se terminó cuando nacimos, sino un manuscrito que es continuamente editable. Por eso yo siempre digo que cuando tenemos un hijo no es un libro para leer, sino que es, o un libro para escribir, perdón, no es una página en blanco para escribir, sino que es un libro para decodificar, para saber cuáles son sus intenciones, sus aspiraciones, sus inclinaciones artísticas, si las tiene. De manera que nuestro cerebro es absolutamente moldeable. Y el término ese neuroplasticidad no aparece en la escritura, pero la idea de cambiar los pensamientos, de renovar el espíritu de la mente, aparece en casi todos los capítulos, por lo menos de las cartas de Pablo. Es la promesa que subyace tras las conocidas palabras de Pablo en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Esto no lo dijo un neurólogo, esto lo dijo el apóstol Pablo, sean transformados mediante la renovación de la mente. O sea, la mente sí se puede renovar. Dios no tolera que diga, yo soy así, así me voy a morir. Tu abuela, dijo el Señor, your grandmother. La mente tiene una neuroplasticidad. Y el apóstol contrasta dos tipos de personas, los que se amoldan y los que se transforman. Los que se amoldan, que cada vagón le queda bien, cada bus lo lleva a donde él quiere, porque no sabe a dónde quiere, todo le queda bien. Los que se amoldan y los que se transforman. Y a mí la palabra moldar me recuerda a esos kits de plastilina que de tanto en tanto nuestros papis nos compraban cuando éramos chicos, que incluía, aparte de la plastilina, incluían diferentes moldes, un elefantito, un rinoceronte, qué sé yo. Y colocábamos la plastilina en el molde, cerramos la tapa y obteníamos un perrito o lo que sea que fuera el molde. Pablo nos dice que nosotros no fuimos creados para que nos prensaran, para que nos aplastaran y nos moldearan a la imagen de la sociedad. No importa qué es cool, no importa qué es snob hoy, por dónde va el snobismo, qué es lo que conviene decir, qué es lo políticamente correcto, porque uno se va amoldando a la sociedad.
Hay cosas que uno ya no puede decir porque suena machista, aunque sea palabra de Dios. Hay cosas que uno se tiene que cuidar porque inmediatamente sienten que estamos discriminando a las minorías, aunque sea palabra de Dios. Entonces uno se va amoldando, nos vamos haciendo más amplios, vamos diluyendo las convicciones y uno se va amoldando porque dice, no, si digo esto a lo mejor nos quitan de YouTube. Y si digo tal cosa, los predicadores sufrimos mucho eso, porque uno no quiere perder la herramienta de las redes, pero las redes no son nuestras. Nosotros tenemos un YouTube oficial, pero que en definitiva pertenece a YouTube. Es como cuando dice, yo tengo mi propia casa a pagar en 40 años. Es del banco, no es tuya. Deja de pagar 2 meses, a ver si es tu casa. Y nosotros creemos que tenemos redes. Tenemos redes, tengo tantos seguidores. Mañana hacen ¡pac! A Trump le cancelaron las redes. Y era el presidente. Entonces, no podemos decir, tengo libertad para decir lo que quiera, porque estamos en un sistema que de a poquito nos va amoldando. Esto no lo conviene decir, esto no lo diga. Entonces uno tiene que pagar precios, jugársela, saber si va a estar en riesgo una herramienta de trabajo, etc. Pablo no usa la palabra amóldense, él dice no se amolden. Pablo usa la palabra transformados. Y como él escribía en griego, utilizó el verbo metamorfo, del cual se deriva el sustantivo metamorfosis. Y un ejemplo de metamorfosis, por ejemplo, el proceso que vive una oruga para convertirse en mariposa. Ese gusano rechoncho y peludo se transforma en una mariposa colorida que vuela alto. Cuando era chico a mí se me dio también por tener una caja así de gusanos que se transformarían en mariposas. Yo quería ver el cambio, pero no podía entender cómo, porque mi mamá coleccionaba mariposas muertas, no vivas. Viven un día las mariposas, para los que no sabían. 24 horas, menos de lo que debería vivir una suegra, pero vive 24 horas. Hace un chiste. Ah, pobre, siempre cobra la pobre mariposa. Pero bueno, yo no podía entender cómo la mariposa, viste que tiene esas alas magníficas, tiene un cuerpito chiquitito. Y antes de eso es un gusano, es un hispano promedio. ¿Qué pasó? Y de pronto se hace un capullo y no sé qué le pasa a ese cuerpo, pero se reduce y sale mariposón el tipo. Pues, ¿cómo puede ser? Bueno, sale mariposa, mariposo. Sale mariposo, qué sé yo. Hasta ayer era... yo abría el cajón y veía los gusanos así. Al otro día sale... Yo dice, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó dentro de ese capullo? Bueno, y Dios nos promete una transformación aún mayor. Dios promete reorientar nuestros patrones de pensamiento, reordenar nuestros circuitos sinápticos, modificar nuestra salud, brindarnos una nueva forma de pensar. Dios lo promete. Ahora bien, a la práctica, porque a mí me gusta siempre plantear la patología e inmediatamente la terapia, para que no nos vayamos solo con información. ¿Cómo dejamos de ser una oruga que se arrastra con pensamientos tóxicos para poder empezar a volar en alas del espíritu? ¿Cómo uno hace ese cambio? Porque uno a veces dice, caramba, cuanto más viejo, más vieja, me pongo más intransigente, mi mente se cierra más. Yo lo he visto en mis padres, en mis abuelos, que dejaron de aprender. Esos son los analfabetos del siglo XXI, los que no quieren reaprender nada. Y a veces Dios los respeta mucho porque dice, Él no coloca vino nuevo en odres viejos. De manera que el vino nuevo puede romper el odre. Hay gente que Dios permite que se vayan al cielo así, creyendo lo que creen, porque no están listos para una nueva revelación. Cuando hablo de nueva revelación no hablo de una herejía, hablo de un redescubrimiento de lo básico. Así como yo siempre cuento que mi pastor de mi infancia decía, Dios odia la batería y la guitarra eléctrica, son de Satanás. Nunca Dios creyó necesario darle una revelación de que eso no era correcto. A él no le gustaba la música esa y pensaba que a Dios tampoco. De manera que yo creo que cuando llegó al cielo se llevó una sorpresa porque Dios habrá puesto una banda de rock para recibirlo. Entonces hay cosas que tienen que ver con la religión, tienen que ver con el dogma, donde Dios dice, ¿para qué le voy a poner un vino nuevo a una persona que no quiere cambiar? Ahora, yo tengo temor de volverme así. Yo no quiero volverme un tipo intransigente, alguien que se arrastre como oruga
y se pierda la bendición de estar en alas del Espíritu. Entonces, ¿qué decisión debemos tomar para facilitar la transformación de nuestra mente? Está bien, la hace Dios, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que haya un cambio de mente? Los que están cansados de estar depresivos, deprimidos, que los pensamientos los bombardeen. Si uno busca en Internet gestión del pensamiento, en Internet vamos a encontrar una plétora de respuestas. Esto no es algo nuevo, no es un sufrimiento, o un padecimiento patrimonio de los cristianos, de todo el mundo. Hay charlas TED, hay podcasts, hay blogs, hay libros que analizan la meditación, la estimulación magnética transcranial. Dicen que para mejorar nuestro cerebro hay que correr más, hay que comer bien, comer saludable, hay que tomar suplementos, escuchar mucho a Dante Gebel. Bueno, eso lo acabo de agregar yo, pero está bueno. Está bueno. Ahora, yo no busco desacreditar esos tratamientos. Una buena alimentación ayuda a la salud. Dios quiere que nos alimentemos bien, cuidar el templo del Espíritu. Ni hablar del ejercicio, ni hablar de una vida sana, en lo posible libre de alcohol, en lo posible, pero no por una cuestión de legalismo, sino por una cuestión de salud, en lo posible libre de gluten, de todo aquello que hincha. Todo eso tiene que ver con cuidar el templo y con cuidar la salud. Ahora, ¿cómo cuidamos la mente? Y yo veo todos los consejos, los tutoriales que hay en Internet, y hay miles de neurólogos, científicos diciendo esta es la manera de cuidar la mente. Yo prefiero centrarme en algunas herramientas que conozco de la palabra desde hace mucho tiempo y que dan resultado y nos pueden ayudar a salir de muchos pantanos mentales. Hay un famoso escritor que relata que en la Casa Blanca existe un reducto, lo que parece ser una simple sala de conferencias estrecha, con 3 salas más pequeñas alrededor. No parece una sala importante, a excepción de que sus paredes, en la Casa Blanca sus paredes han sido testigos de conversaciones del más alto nivel en torno a amenazas nucleares, asesinatos, intentos de asesinato, magnicidios, guerras, atentados del 11 de septiembre. Y en sus sillas se han sentado militares de alto rango, jefes de gabinete, asesores de seguridad y presidentes transformados en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es lo que ocurre cuando el país está bajo zona de guerra o en un momento bélico. Y la habitación esa habitación en la Casa Blanca fue idea de un general de la Brigada de la Fuerza Aérea, quien en 1961 se lo propone a John Kennedy. Dice, ¿por qué no creamos una sala de crisis para atender los asuntos de la Guerra Fría? No sé si hacen memoria algunos con la ex Unión Soviética, Gorbachev, etc. Entonces era una oficina de información para la gestión de crisis. Ahí se gestionaban las crisis. Obviamente bloqueado para cualquier línea telefónica, no había celulares en ese entonces. Hoy no entra no hay manera de hackear lo que se abre allí, lo que se habla allí. Y aunque se han hecho, insisto, muchas modificaciones, el propósito de la sala de crisis de la Casa Blanca sigue siendo el mismo: filtrar la información y tomar decisiones que podrían afectar a toda la Unión Americana y en muchas ocasiones al resto del planeta. Ahora, todos nosotros tenemos una sala de crisis. Ocupa 15 centímetros, que es el espacio que hay entre nuestras orejas. Los más cabezones capaz que 30 centímetros, pero medí y el promedio es 15 centímetros. Una cabeza más o menos normal. Es nuestra sala de crisis. Ahí hay siempre una actividad incesante, se procesan datos, se gestionan órdenes, se realizan selecciones, se determina el curso de nuestra vida en la sala de crisis. Y así como la sala de la Casa Blanca, nuestra sala tiene el objetivo de filtrar datos, de tomar decisiones fundamentales que nos van a afectar a nosotros y a quienes nos rodean. Pero a diferencia de la de Washington, la nuestra fue diseñada por Dios. Y no importa si la sala de crisis está en Washington o está en nuestro cráneo, pero para ambas, tanto para la Casa Blanca como para la nuestra, hay una regla fundamental. Las decisiones se toman con información fiable. Las noticias falsas no entran a la sala de crisis. No toman decisiones por lo que salió en TikTok, ni por un estado de Instagram.
La mayoría de los pánicos que se desatan en el mundo, pasó en la pandemia, volvió a pasar ahora con el ICE, la mayoría, no digo que no sea verdad, yo no estoy diciendo que la pandemia haya sido una conspiración, mucha gente murió por el COVID, y tampoco digo que las redadas sean una conspiración, las hay. Pero hay una exageración, incluso hasta con inteligencia artificial, haciendo mucho más ampuloso de lo que es, que produce pánico. Tuvimos aquí un domingo donde no vino casi nadie, porque la noticia era que las tropas de Trump se iban a meter en las iglesias, iban a agarrar a todo el mundo en la fila, los iban a tirar al piso y se los iban a llevar. Entonces, ¿hay una verdad en todo eso? Puede que haya una verdad en cuanto a las redadas, en cuanto a decisiones que provienen del gobierno. Y después hay un montón de información falsa, que es la que consumen nuestros hijos. Nuestros hijos no se informan por CNN ni por Fox, ni por noticieros mundiales, ni por la ABC, ni la CBS. Nuestros hijos se informan por TikTok y te sostienen debates y discusiones porque lo vieron en Instagram y dicen en internet que ya hay extraterrestres entre nosotros. Yo creo que la abuela es una, pero ahora... Ahora, ¿qué hace el centro de control de la Casa Blanca? A priori, no escucha a cualquiera. Cualquiera que quiera dar un consejo y se quiera meter dentro de la... Primero no puede entrar a la sala de crisis, pero no puede entrar cualquiera. Entra el personal de más alto rango que posee la información más precisa. Lo han visto en películas. El presidente no puede estar debatiendo 3 horas y media. Y a mí me parece que habría que hacer, y qué sé yo creo que tienen que llevar información precisa, documentada, respaldada con prueba, porque eso podría devenir en apretar un botón rojo, en declarar una guerra o en todo caso, en el mejor de los casos, impedirla. Entonces la imprecisión puede dar lugar a una catástrofe. En la sala de crisis no está permitida la imprecisión. Hablar imprecisamente, querer decir algo pero no estar diciendo nada, que es una costumbre muy nuestra, muy hispana. Yo me acuerdo de las primeras reuniones de liderazgo que teníamos, que había gente que decía, pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué se hace con una hermana que, por ejemplo, llega temprano, se cuela en la fila, se trae su propia silla y no sé, parece estar acomodada? Entonces yo decía, a ver, somos todos adultos, si tienes una denuncia para hacer, hazla. No me des vuelta. No juguemos a las adivinanzas, para que yo diga algo, esas preguntas trampa a mí me exasperan. Pero las preguntas trampa no entran en la sala de crisis, porque son oficiales de alto rango, hay que tomar decisiones que a veces las reuniones demandan 20 minutos. Tardaron 1 hora 15 en decidir que iban tras Osama Bin Laden. No son 7, 8, 9 horas de hablar de la nada, como a veces nos gusta a los pastores sentarnos a hablar de flatulencias mentales. Es al punto, a lo que vamos. Con nuestra mente pasa lo mismo. ¿Quién nos dijo que toda idea amerita que la escuchemos? ¿A quién se le ocurrió que toda idea, todo pensamiento merece un lugar en nuestra sala mental? ¿Por qué cualquier cosa que se nos cruza, pum, a la sala de crisis? ¿Por qué? Ya no hay ni sillas para sentar en la mesa de algunos. No hacemos eso con la comida, no comemos cualquier cosa. Tampoco abrimos la puerta a cualquier extraño que pasa por la vereda de nuestra casa. Entonces, ¿por qué? Porque el sentido común, ¿qué nos dice? Dicta que hay que practicar la discreción en la comida y la hospitalidad, y a quién, con quién estamos siendo anfitriones y hospitalarios. Y en nuestra sala de crisis no puede ingresar cualquier cosa, cualquier pensamiento y se queda ahí, se instala. No, ¿y por qué en mi mente? Pero no. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 10:4, pues aunque andamos en la carne, o sea, nadie está acá levitando, no luchamos según la carne, andamos en la carne, pero no luchamos según la carne. Las armas de nuestra milicia, de nuestra contienda, no son carnales, sino poderosas, dice Pablo, para la destrucción de fortalezas, de muros, destruyendo especulaciones y todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio en la obediencia de Cristo. Explicaré eso en un momento. A mí me sorprende que Pablo usa toda una terminología de guerra. Las armas de nuestra milicia, nuestras armas no son de la carne. La implicación es clara, esta es una batalla mental. La mente no es un tema menor, es una batalla. Sin cuartel,
sin treguas. ¿Quién tiene tregua en la mente cuando está deprimido? Cuando estamos ansiosos, ¿cuándo la mente nos da tregua? Ni siquiera podemos mirar una película de hora y media para poder distraernos porque ¡pac, pac, pac! Allí están los pensamientos atacando. Pero la gente se vuelve loca. Por eso hay gente que aparentemente estaba sana y termina en un psiquiátrico o en una terapia que no puede conseguir nunca el alta. Porque eso hace la mente. Filtramos, examinamos, inspeccionamos, gestionamos, controlamos, discernimos, cuestionamos. Yo estoy convencido de que todo el mundo aquí nos tomamos muy en serio el sagrado y alto honor del manejo del pensamiento. La pregunta es cómo lo estamos manejando, cómo lo estamos gestionando. ¿Por qué cualquier cosa se sienta en la sala de crisis? Si la mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos no van a ocurrir. Los que tenemos 30, 40, 50, 60 años tendríamos que haber aprendido eso. Las preocupaciones que teníamos cuando niños, por el bullying, que no éramos populares, la maestra de matemáticas, ¿dónde quedó toda esa preocupación que nos sacó horas de sueño? La maestra de matemáticas ya se murió. Dios la tenga en la gloria. Los chicos que nos hacían bullying los volvemos a encontrar en las redes, son unos fracasados, algunos, otros no los vemos nunca más en la vida y eran los populares del colegio. ¿Y hoy quiénes son? La vida es así. Lo que nos preocupaba en la adolescencia, en la adultez, nos parece un chiste. Los que nos preocupaba en la edad adulta, cuando lleguemos a viejos, yo nunca vi un viejo preocupado. Mi abuela, sí, ya estaba, más se perdió en la guerra, mijo. Porque había pasado demasiado para preocuparse por boberías. Víctor Frank, que en su clásico El hombre en busca del sentido, revela que lo que descubrió en sus días de cautiverio en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Él escribió, a veces nos preguntábamos por qué algunos hombres sobrevivían y otros perecían. Y no sobrevivían necesariamente los más fuertes físicamente. Sobrevivían los que mentalmente decidían sobrevivir. Y dice, los que estuvimos en campos de concentración recordamos a pocos hombres que consolaban a los demás, les daban el último trozo de pan que les quedaba, ofrecían pruebas suficientes que al hombre se le puede arrebatar todo, su nombre, se le puede arrebatar su dignidad, se le puede arrebatar su hombría en este caso. Solo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud ante las circunstancias. Eso no se le puede arrebatar a nadie, ni siquiera a un confinado. La última de las elecciones humanas, la última frontera que nadie puede atravesar es cómo vamos a afrontar lo que nos está pasando. Esa es una decisión nuestra. O sea, 2 personas pueden ser diagnosticadas con cáncer, pero las 2 pueden reaccionar diferente para pasar ese trance. 2 personas pueden recibir la noticia de la muerte de un ser querido. Las 2 pueden reaccionar de manera diferente. Esa es una decisión que uno tiene. No estamos en un campo de concentración, yo sé, pero es probable que estemos atascados en un lodazal de conflictos, de miedo, de ansiedad. Está bien, no estamos rodeados de alambres de púa, pero sí ni de nazis. Pero a lo mejor sí nos rodean un montón de pensamientos nocivos, tóxicos, criminales. Entonces nuestra principal tarea es vigilar la mente. Si logramos eso, la hicimos. Uno puede ser el controlador aéreo de su propio aeropuerto mental y decidir a qué pensamiento le vamos a dar pista y a cuáles no le vamos a dar pista. Ese es el principio de la sabiduría. Elegir qué pensar. Viene la ansiedad, atento, ansiedad tratando de aterrizar. Sí, ansiedad, permiso para aterrizar, denegado, punto. Atento, viene remordimiento por la derecha, aproximación a la pista, remordimiento, permiso para aterrizar, denegado. Viene inseguridad, permiso para aterrizar, denegado. Mi suegra, permiso para aterrizar. Y, tenía que poner el chiste, si no, no era yo. La mayoría de nosotros no está consciente del diálogo interno que se desarrolla en nuestra mente todos los días. Hay gente que dice, bueno, yo no soy muy inteligente, yo no soy de mucho pensar, le damos mente a todo, independientemente de la preparación académica de cada quien. Mi papá le daba mente a todo y en varias ocasiones intentó quitarse la vida y no tenía ni 4º grado de la escuela primaria, así que no tiene nada que ver la preparación académica.
No es que el que le da mente a los problemas es el universitario, cualquiera. Porque fuimos entrenados para pensar como pensamos. Nuestro filtro de cómo pensamos, nuestro sesgo, es el resultado de heridas, de influencia, de remordimientos, de traumas reiterados que nos formaron a pensar de esa manera. La mayoría de nuestros pensamientos no tienen un origen válido. Entonces, ¿cuál es la tarea cuando uno llega a la presencia del Señor? Identificar esas mentiras para que, como dice Salomón, llegue la temporada de arrancar y volver a plantar. Yo estaba leyendo la historia de una pareja que sintieron amor a primera vista con una casa que estaba a muy buen precio. Aplicaron, el precio era justo, el momento era el adecuado para comprar, así que compraron la casa hasta que llegaron los problemas al mes, mes y medio. Ambos comenzaron a tener dolores en las articulaciones, a él le dolía la cabeza, los músculos, tenían 30 años y se sentían de 80. Lo que no sabían es que la casa estaba llena de moho y cada vez que se abría una pared o se retiraba un panel, había innumerables partículas de moho que se liberaban en el aire y algunas iban a parar a sus pulmones. Entonces estaban continuamente durante la noche inhalando toxinas. Y el moho dio lugar a la enfermedad de Lyme o de Lyme, que es una infección bacteriana transmitida a los humanos por la picadura de garrapatas infectadas. Y como es lógico, se mudaron de inmediato, no les importó nada. Ahora, ¿no existirá la posibilidad de que estemos haciendo lo mismo? Capaz que no inhalando moho, pero albergando pensamientos tóxicos toda la noche, paralizantes, incapacitantes, toda la noche, cincelando quiénes somos en Cristo. Porque los problemas nuestros que a lo mejor no están dentro de las paredes de la casa, sino en el mundo de nuestro cerebro, en nuestra sala de crisis. La sala de crisis está continuamente trabajando, y lo que es peor, con gente que no se debería sentar así, ahí. Que no tienen información para sentarse ahí, ni rango para hablar. Y nosotros escuchando a todo el mundo, a la comadre, al otro, a mi mamá, a mí esto que me dijo, que no me dijo. ¿Tienen la autoridad para sentarnos en la sala de crisis, sentarse en la sala de crisis? Entonces los pensamientos no válidos son como esas partículas de moho que no se ven y al igual que el moho nos pueden arruinar la vida. Por eso yo digo, si dominamos la mente hasta tenemos buena salud. Hasta vamos a tener buena salud. Porque controlamos nuestro peso, controlamos la gestión del dinero, controlamos el largo del cabello, controlamos el tiempo. ¿Y por qué no controlamos los pensamientos? Porque algunos son como caballos desbocados. Como te dije, generamos 70.000 pensamientos al día. Y según el programa de bienestar de la clínica de Cleveland, el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Y con el pasar de los años y las décadas, cada vez son más negativos al punto que quiere llevar al suicidio. El enemigo que siempre fue abortista desde que se lo conoce. Que quiso matar a Moisés, que quiso matar a Jesús cuando el pequeño, quiere matar a nuestros hijos. Es porque el 80% de nuestros pensamientos son negativos y la tristeza supera la felicidad en una proporción de 5-1. Vivimos inhalando moho mental. Los medios no ayudan, el streaming no ayuda. Nos vamos como, no quiero decir mimetizando, amoldando o cauterizando la mente. Entonces, como hay que ver Netflix y como hay que ver HBO o Prime o Hulu o Disney o lo que sea que veamos, nos tragamos toda la basura, como hablamos una vez, y tragamos un 1% de caca en medio de 99% de entretenimiento. Pero nadie toleraría eso en su plato de comida. Nadie diría, ay, no se preocupe, son 2% de excremento, señora. El resto es pupusa. Nadie. ¿Pero qué hacemos? Y me estoy mirando una serie, pero esa serie no dice al principio violencia, escenas de sexo, violencia verbal, incesto, pedofilia. Y bueno, sí, pero todas tienen algo. Es moho mental. Y ya hablamos de esto. Uno va repitiendo los viejos surcos mentales que se abren camino a través de la materia gris. Y nuestro cerebro está diseñado
para buscar patrones y para crear vías neuronales, para ayudarnos a seguir pensando en lo que ya estábamos pensando y hacer las cosas que ya estábamos haciendo. Entonces nos criamos en un hogar disfuncional, para nosotros esa es la familia, para nosotros el padre es un machista golpeador o gritador, la mujer es la que se queda en la cocina y no habla, y repetimos esos patrones y encima vemos o consumimos contenidos que remarcan esos surcos. Por eso es tan difícil crear nuevos patrones de pensamiento. La mayoría de la gente de mi país, voy a hablar de Argentina, especialmente el periodismo, detesta la palabra pastor. Uno tiene que decir soy narco y a lo mejor te respetan un poco. Yo invito a muchos artistas y antes de aceptar preguntan, ¿pero este tipo no es pastor? Como diciendo, ¿no es un delincuente? Diferente a cómo se puede ver un pastor acá en este país. Y siempre les aclaramos que no. Le digo, no, yo soy un simple orador, un mensajero, un cartero. Funjo de pastor, pero no es que yo nací y le dijeron a mi mamá, ¡opa! Acaba de tener un pastor, señora. No. Hoy me toca hacer esto, mañana me toca hacer otra cosa. A mí un título no me define. Y todo esto se debe a que toda esa gente en mi país tuvieron una experiencia desagradable con ciertos pastores. Eso dejó una huella en el inconsciente colectivo y extrapolaron el comportamiento de un pequeño grupo de pastores canallas a todo lo demás. Pastor le saca la plata a la gente. Pastor, un sinvergüenza. Pastor vive de los diezmos y vive de vacaciones. Dejaron que una mentira se asentaran en sus mundos mentales. Entonces la generalización, la narrativa falsa, también surgen de los viejos surcos mentales y de las opiniones sesgadas. Todos los indocumentados son delincuentes. ¿Duele? Claro que duele. Ni siquiera un presidente puede decir, todos los indocumentados vienen acá a robar. ¡No! ¿Cuánta gente vino acá a trabajar, a parar la olla, como decía mi papá, a darle dignidad a sus hijos? ¿Vienen de los otros? También. Pero ¿cuántos ciudadanos hay también delincuentes? Los argentinos son todos orgullosos. ¿Somos campeones del mundo? Sí. ¿La mayoría lucimos bien? Sí. ¿Los políticos son todos corruptos? No. Diciendo. Hay gente que está... Uno dice, no, pero si es político es corrupto. No. Habrá una mayoría, 90% corrupto. Hay gente que quiere hacer las cosas bien. Se ríe pero debe haber alguno bien. Entonces, las mentiras mentales nos llevan a crear narrativas falsas. Y esto en la vida espiritual es terrible. Gray Greshel, que es, en su libro Gana la guerra o la batalla de tu mente, habla de que tiene un singular perro. Él cuenta que su perro nunca sale del jardín de su dueño, nunca corre detrás de un gato, nunca persigue un automóvil. Y no es porque el perro sea viejo ni porque esté enfermo, sino y porque no le gusten los gatos ni los autos. La inacción de su mascota, dice Greg, se debe a una cerca eléctrica. Los dueños la instalaron para que no se escapara cuando era cachorrito. Y el perro sabe que no puede salir del patio porque lo intentó antes y cuando lo hizo la primera vez, el collar se topó con una cerca invisible, ¡zas! Una pequeña descarga eléctrica, no seria, pero una descarga eléctrica. Lo intentó de nuevo, volvió a sentirla. Con el tiempo aprendió la lección, sabe que no debe salir. Pero hay algo que el perro no sabe, la cerca eléctrica ya no tiene electricidad. A los padres del vecindario les preocupó que sus hijos recibieran una descarga, así que por lo tanto los dueños del perro la desactivaron hace años, la cerca es inofensiva. Aún así el perrito no sale del patio, vive dentro de una prisión que existe en su mente. Por eso necesitamos poner en práctica las instrucciones de Pablo en 2 de Corintios 10:5, capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Eso es llevarlos a la cautividad de Cristo. Así es como funciona. Llega un pensamiento tóxico y siempre empieza a revolotear en nuestra sala. A veces empieza a revolotear con un mensajero que lo trae. A mí me ha pasado de cometer el error de estar por salir a una conferencia o a un show, dejo pasar a alguien incorrecto y me tira psss, y logró aterrizar su aeroplano en mi mente. Entonces hay a veces pensamientos que empiezan primero a merodear. Esta mancha de mi piel puede ser un melanoma incurable. No tengo la capacidad de enamorarme o de que me amen. Soy incapaz. Estoy condenada o condenado a vivir en soledad.
Mi suegra me está envenenando con... Me está poniendo veneno de ratas en las pupusas. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Pablo dice que lo que uno tiene que hacer es perdón, preocupación, pero no veo tu nombre en la lista de invitados a mi sala de crisis. No está autorizado. Así que te voy a llevar a ver a mi comandante en jefe, porque como estás insistiendo en entrar a la sala de crisis, entonces tomamos a la preocupación del cogote así y la llevamos a la presencia del príncipe de paz. Jesús, he encontrado esta mentira tratando de aterrizar en mi mente desde el lunes. Está... ¿Le autorizamos su descenso? Jesús responde, si se somete a mi autoridad, sí. Sino que se busque otra pista en algún otro aeropuerto cercano, pero no en la tuya. Entonces, aquí Torre de Control, respondiendo al pensamiento de ansiedad, denegada su autorización para aterrizar, el comandante en jefe dijo que no tenemos que vivir limitados a una cerca eléctrica, se va a aterrizar a otro lado porque soy libre, sano, santo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a ser muy cuidadoso con lo que diré a continuación. Hoy habló el cuidadoso. Después de todo lo que digo, voy a ser cuidadoso. No pretendo herir susceptibilidades ni ser grosero, pero todos somos muy parecidos a las vacas. Todos lo somos. Tu vecino, tu compañero, incluso tu esposa, pero sería prudente que no se lo digas. Ay, amor, como dijo el pastor, eres una vaca. No va. Dudo que consigas algo. Paso a explicar. Todos tenemos algo en común con la vaca, aunque eso no tiene que ver con el aspecto. Todos rumiamos. Yo no sé si alguna vez te detuviste cuando pasaste por un campo a ver qué hace una vaca en un pastizal. ¿Y por qué la vaca parece estática? Pasas, regresas 6 horas después y la misma vaca, si no la arrearon, sigue ahí. Porque está viviendo o experimentando la rumia, que es el bolo alimenticio, el alimento que es parcialmente digerido. La vaca la mastica, la traga, se regurgita, se vuelve a masticar, se vuelve a tragar y se vuelve a regurgitar. En palabras simples, como si volviera lo que comió a la boca y lo vuelve a tragar. Lo hace todo el tiempo, la vaca tiene esa capacidad. Suele masticar el bolo alimenticio entre 6 y 8 horas al día, lo que equivale a unos 500 minutos masticando. Sé que están pensando en alguien. Mastican, tragan, vuelven a llevarlo a la boca, mastican, tragan, vuelven a llevarlo a la boca una y otra vez. Las vacas rumian, nosotros también. Ellas rumian el bolo alimenticio, nosotros los pensamientos. Pensamos de nuevo, nos vamos a la cama para pensar. Consideramos, nos despertamos a la madrugada para reconsiderar, volvemos a considerar por la mañana. Reflexionamos de vuelta, volvemos a pensar y lo hablamos con amigos que nos hacen cavilar, meditar, deliberar, evaluar. Nos obsesiamos y rumiamos y hay gente que está aquí, puedo verla y está así. Hace años veo la misma vaca, la misma persona. ¿Por qué? Porque somos seres pensantes. No está mal. El tema es que los ganaderos sostienen que un bolo alimenticio sano hace que una vaca sea sana, tenga un pelaje brillante, dé buena leche, tenga músculos robustos. Entonces no podemos hacer lo mismo nosotros. Digo, cuando nuestro bolo mental es sano, también empezamos a brillar. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo un especialista del dominio del pensamiento hace muchos años. A la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, dijo, los que están dominados, dijo Pablo, por la naturaleza pecaminosa, piensan, rumian todo el día en cosas pecaminosas. Se alimentan de cosas pecaminosas. Van al streaming y beben, comen cosas pecaminosas. Y después toda esa sangre y todos esos zombies, todo ese sexo y todo eso, se van a dormir. Ese bolo alimenticio está acá. Pero dice Pablo, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa
controle la mente lleva a la muerte, agrega el apóstol. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y lleva a la paz. O sea, hay algo intencional que tenemos que hacer, permitir al Espíritu que controle la mente. No es, toma mi mente y contrólala, no, hay que permitirle. Podemos hacer la prueba ahora mismo, vamos a hacer una prueba ahora mismo práctica. Puedes rumiar esta frase, yo nunca voy a tener salud, nunca. Salgo de una y me meto en otra. Voy a heredar la pelada de mi padre. Ya me está quedando acá la bochita. No me dura ninguna pareja, a mí no me aguanta nadie. Quiero que te lleves a rumiar eso toda la semana. Vas a ver cómo te van a pagar. Son como un bolo alimenticio pútrido. Por el contrario, si empezamos a rumiar pensamientos como este, vamos a ver cómo te sientes. Dios tiene el control. La vida no es fácil. No me tocó bailar con la más linda en la vida, pero Dios es bueno y me va a ayudar. Somos lo que pensamos. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora, yo sé lo que estás pensando. Y si tengo la mente de Cristo, ¿y por qué sigo debatiéndome con la culpa, con la preocupación? ¿Por qué sigo rumiando la ansiedad? Es porque el hecho de saber algo no alcanza. Saber que tengo la mente de Cristo y no permitir que la mente de Cristo llegue a mi vida es lo mismo que no saber nada. A la vuelta donde yo vivo hay una excelente biblioteca pública. Conozco la dirección, conozco la abundancia, la riqueza de los libros que atesora. Es una biblioteca envidiable. No obstante, a mí no me sirve de nada, porque nunca entré, un par de veces. Tal vez porque me es más fácil buscar en internet o pedir libros a domicilio o estoy limitado por el idioma. Pero tengo a mi disposición una biblioteca, sí, afirmación cierta, pero no significa nada. ¿Tenemos acceso a la mente de Cristo? Sí, afirmación cierta. Pero el tema es que a algunos no les sirve de nada. Porque nos olvidamos que Pablo dijo, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Hay que permitir que Cristo se siente a la cabecera de la sala de crisis. Crisis vamos a tener. Ay de aquel que no use su sala de crisis. Hay momentos que necesitamos decir, necesito pensar. Ahora, ¿quién se sienta a la cabecera? ¿El enemigo? Ay, Satanás, te estaba esperando hace tanto que no llegabas. Ah, séntate, Sata, ¿te sirvo algo, Sata? ¿Querés comer algo, una pupusa, algo? No, no. ¿Y por qué no se sienta en la cabecera el tipo a decir, te vas a morir? ¿Quién entra a la sala de crisis? Jacobo hace una exhortación en el medio hermano de Jesús. Hace una exhortación en el libro que lleva su nombre, capítulo 1, versículo 21, dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Implantada, la palabra es una semilla que se planta. Entonces nuestro corazón, nuestra mente es la tierra y cuando su palabra penetra en los surcos fértiles de nuestro interior, empiezan los nuevos brotes. Hay otra traducción de este versículo que me gusta más que dice, en sencilla humildad dejen que nuestro jardinero Dios, con la palabra, convierta nuestra vida en un jardín de salvación. Y la aclaración es importante porque no basta con arrancar de raíz viejos pensamientos, también hay que volver a plantar. Uno dice, está bien, estoy harto de bolos alimenticios tóxicos. Y bueno, ¿y qué vamos a masticar? Nada, no sirve. Mira, Jesús describió una vez a un demonio que había sido expulsado de una persona y vagaba en busca de un nuevo hogar. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi antigua casa, a mi antigua guarida. Y al volver, encuentra a la persona impecablemente limpia que había sido liberada y entonces sale, dice el Señor, y reúne a otros 7 demonios más malvados que él y se instalan de nuevo y festejan. Algunos dicen, ¿ves? Nadie es libre del todo porque Satanás puede volver, pero acá la palabra clave es, encuentran la casa ordenada y vacía. El ordenamiento no sirve si está vacío. La persona pone en orden su lugar, pero no está sustituyendo los muebles viejos por muebles nuevos. Tiene la religión necesaria, tiene la apariencia exterior, pero no tiene ningún poder interior. No se llenó de nada. Un depósito vacío, como decían nuestras madres, taller de Satanás. Por lo tanto, el demonio no ve ninguna barrera. Por eso hay tanto que se convierten, repiten la oración de fe y en 5 años están más endemoniados que cuando llegaron. Porque se vaciaron de las cosas malas. Cristo me salvó, Cristo me redimió, dejé el alcohol, dejé la infidelidad, dejé los vicios, dejé todo. ¿Y de qué te llenaste?
No, de nada, estoy vacío. Entonces ahí es cuando Satanás avisa a sus compadres y traen consigo una cantidad nueva de problemas. Un hogar limpio pero desocupado es un lugar agobiado, sombrío, es una casa que retumba. ¿Viste? Una casa vacía retumba por todos lados, no hay magia, no hay hogar. Entonces el mandato implícito de Cristo es llenar la casa, renovar, por eso habla de renovar, no de vaciar. Renovar los corazones, redecorar las paredes. Si uno va a internet y dice, ¿cómo limpio mi mente? Hay un montón de gurúes y chamanes que te dicen, primero piensa en nada, pon los ojos para arriba y pide a la madre tierra que te absorba. Capaz que sirve para dejar de pensar en idioteces. Pero después, ¿de qué la vamos a llenar? ¿De qué se llena? Cuando uno sale, no sabes qué livianito que volví, y volvemos con los saumerios. ¿Y de qué la llenamos la mente? Entonces la meditación bíblica va más allá de vaciar la mente. La Escritura define la meditación como el acto de llenar la mente, que se asemeja a lo que hace un rumiante cuando llena el estómago de hierba, lo mastica, lo regurgita y lo mastica otra vez. El Salmo 1 dice, se considera dichoso quien se deleita todos los días en la ley del Señor y medita de ella día y noche, día y noche, día y noche. Pablo escribió, permitan que la paz de Cristo controle siempre vuestra manera de pensar, en Colosenses 3:15. Que siempre la paz controle tu manera de pensar. La paz de Cristo, no la paz que conseguimos con marihuana, la paz de Cristo. Eso no es paz. Entonces, ¿cómo una persona puede lograr que la paz y no el caos domine sus pensamientos? Bueno, la respuesta aparece en el versículo siguiente. Dice que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda sabiduría, enseñándoles, amonestándolos unos al otro. Que la palabra no dice que hay que llevar la Biblia bajo el brazo. Asegúrate que cuando el pastor predique, la abra y todos repitan y todos lean. Dice que ella domine tu mente. ¿Cuánta gente que la Biblia domina su sobaco? Nada más. Y la mente la tienen lejos de Cristo. Entonces, la Escritura asimilada es un nutriente para nuestro interior. Si yo tengo acá una galletita y mientras que la tenga en la mano es una galletita y la parto en dos es una galletita, la parto en cuatro es una galletita partida. Cuando la meto dentro mío, se transforma en bolo alimenticio. Y luego un nutriente y después ya no hay galletita, es parte de Dante Gebel. Entonces, cuando la palabra la asimilamos, ya deja de ser una palabra escrita, un horóscopo, a ver qué me dice Dios hoy, sino que forma parte de mi dinámica de vida. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que usar esta herramienta en cada decisión, en cada intersección del camino. Crear una base de datos en la sala de Cristo, una base de datos de las Escrituras. Para todos tenemos una base de datos. Nos sentimos sin fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sentimos que estamos atravesando un duelo que no vamos a poder salir. Cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Tenemos una base de datos. No hay forma de decir, bueno, de esto Dios no habló, de todos hay una base de datos. Entonces quiero que nos grabemos esto. El Padre tiene una agenda y es transformarnos a la imagen de Jesús. Esa metamorfosis comienza cuando uno acepta a Cristo en el corazón. Es una metamorfosis. El decidir ser orugas y gusanos toda la vida es nuestra decisión. Andar arrastrándonos toda la vida así son nada más que gusanos convertidos. Poder volar en alas del Espíritu es permitir a Dios la metamorfosis. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que pensemos como Jesús pensaba, que escuchemos como Jesús escuchaba, que viajemos como Jesús viajaba, que tengamos compasión como Jesús tenía. Dios se comprometió a rehacernos, cambiando aquí el mother, cambiando el centro de gestión. No hay otra forma. La doctrina no nos va a cambiar. Ahora me he visto diferente, ahora mis faldas son largas. Eso no cambia el corazón de nadie. En todo caso, el corazón decide después cambiar la falda.
Pero la falda nunca decide cambiar un corazón. Nunca una doctrina, nunca una santa cena todos los meses, nunca el pasar al altar va a hacer que cambiemos acá. Esto es lo que hay que cambiar. Nuestro cerebro contiene 88.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. Si sirve de algo, representa el 0,2% de 37 billones de células de nuestro cuerpo. Y dentro de esos 86.000 millones de neuronas hay una estructura llamada microtúbulos, cada uno de los cuales es demasiado pequeño para verlo. Sin embargo, no podemos dejarnos engañar por su tamaño, porque se le llama el cerebro de la célula. Cada vez que pensamos, esos microtúbulos proporcionan la estructura mental, el andamiaje que sustenta ese pensamiento, esa creencia. Crean un andamiaje para la célula nerviosa y modifican el cerebro. Es como cuando uno dice, yo ya no puedo creer otra cosa porque es lo que aprendí. No es tanto la pared que se levantó, sino el andamiaje que la protege. Protege su sistema de creencias. Y a donde va a encontrar lo que está buscando, como la historia de los forasteros que le consultaron al viejo del oasis. Hay gente que dice, en la iglesia hay mucho chusmerío. A donde vaya va a encontrar doñas Florindas, porque el chismerío viaja en su mochila mental. ¿Te gustaría saber cuánto demora un microtúbulo en crear un nuevo andamiaje para nuestro cerebro? 10 minutos. 10 minutos es lo que tardamos en darle pista de aterrizaje en nuestra mente, a un mal o a un buen pensamiento. 10 minutos. Como decía Billy Graham, un pájaro puede revolotear por nuestra cabeza todo lo que quiera, el problema es dejarle hacer nido. Cuando ese pensamiento aterriza se necesitan 10 minutos. Estamos a solo 10 minutos de renovarnos o de seguirnos amargados. 10 minutos. Entonces Dios todo el tiempo quiere darnos nuevos pensamientos que remodelen nuestra manera de pensar. Entonces, ¿para qué confiar en las palabras de un ser humano cuando podemos confiar en las palabras de nuestro Hacedor? ¿Por qué? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué me dices? ¿Apruebas esto? ¿Por qué hay que pedir aprobación a la gente cuando la aprobación puede venir de Dios? ¿Por qué sentar en la cabecera de la sala de crisis a los medios de comunicación cuando podemos escuchar qué nos dice quien resucitó de los muertos? Así es como funciona. No me aumentaron el salario, no me salen los papeles. Entonces la tendencia es asumir lo peor. En cualquier momento mi vida se me va a derrumbar tal como la conozco. ¿Qué hace la verdad de Dios? Como los cazabombarderos, como los aviones caza, sale a contrarrestar la mentira. Inmediatamente. Apenas hay un avión secuestrado por el terrorismo, aparecen los aviones de la Fuerza Aérea. Y se ponen al lado y le ordena que inmediatamente desista o lo derriban. Eso es lo que hace la verdad con la mentira. Entonces tú dices, no me aumentaron el salario, no me salen los papeles. Y entonces viene el pensamiento de Dios. Pero aún así, mi vida siempre estuvo en manos de Dios. A Él no se le escapa nada, entonces sabe cómo proveerme y mi futuro está en las manos de Dios. Se acabó. Se derribó. ¿No? Parece algo infantil, pero caramba que no lo es. Si no, el otro pensamiento se instala ahí. El apóstol Pablo escribió, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si tiene virtud alguna, en esto pensad. Él habla de seleccionar arbitraria e intencionalmente los pensamientos. No es que, y deje que cualquier cosa, la mente después va sacando la basura a la noche. No se puede sacar la basura a la noche. La mente no se puede reciclar, no se puede sacar la basura como hacemos cuando hay algo que da olor en la casa. Nos olvidamos de sacar la basura. Cuando acá empieza a dar olor, es tarde. Pablo dice que nuestros pensamientos moldean las vidas y la psicología moderna desarrolló toda una disciplina llamada terapia cognitiva del comportamiento, que está basada en la Biblia. Pero es un avance científico relativamente moderno que revela que todos los problemas del ser humano, desde desórdenes alimenticios, relaciones tóxicas, adicciones, ansiedad, depresión, tienen las raíces en patrones incorrectos del pensamiento. Y yo digo siempre, cuando la Biblia y la psicología coinciden, a mí me dan ganas de saber más. La vida que tenemos es un reflejo de cómo pensamos. Y lo que pensamos determina qué vamos a llegar a ser. Dios nos hizo así. Dios dijo, acá les pongo un cerebro para que piensen, para que gestionen, para que decidan,
Lo que la ciencia está demostrando hoy es lo que dijo Salomón hace 3000 años en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. No dice, según cómo se vista, más o menos uno puede discernir qué persona es. Cuánto dinero tenga en el banco, si tiene estatus migratorio, según en qué país haya nacido. Él dice, tal como piensa, ese es. Yo lo comprobé. Conocí un montón de gente miserable, rata para pensar, que lo único que tienen son millones en el banco. El dinero no les pudo cambiar la manera de pensar, son miserables. Se manejan en la vida miserablemente. Y conocí gente que nunca pudo tener un ahorro en su vida y que son inmensamente ricos en su manera de vivir. Y no por el despilfarro, sino por que viven a partir del agradecimiento. Tal es la mente, tal es como uno es. Por eso hoy tenemos que preguntarnos, ¿me gusta la dirección a la cual se están dirigiendo mis pensamientos, a donde me están llevando? Insisto, como dijo Víctor Frank, no podemos elegir las circunstancias, pero sí podemos elegir qué vamos a pensar en esas circunstancias. Esta mañana falleció la mamá de un amigo mío, me enteré cuando venía para acá, y entonces le grababa un audio y le decía, mirá, mi viejo, él debe tener 60 años, le digo, el sentimiento de orfandad, te lo digo por experiencia, uno lo siente a los 50, a los 40, uno piensa que huérfano uno es a los 8 años. Cuando mamá o papi se van, hayan sido buenos o malos papi, uno siente, me quedé solo. Entonces le digo, no se puede cambiar eso, tu mami ya no está. Pero, no obstante, puedes decidir cómo atravesar este duelo, mostrándote estoico, llorando como un hombre, llora, todo lo tienes que llorar. Regálale tus lacrimales a mami y luego te paras ante la vida diciendo, hay que continuar. Nada nuevo hay bajo el sol, todo es vanidad. No obstante, me paro sabiendo de que ahora no me voy a destruir ni quedar debajo de una manta, ahora hay que seguir. Saber esto es gestionar la crisis. El capitán Gerald Coffey lo logró. El 3 de febrero de 1966, su avión fue derribado sobre el mar de China y pasó los años siguientes en una serie de campos de concentración norvietnamitas. Lo torturaron, lo estiraron con cuerdas, pasó días de dolor, vivió con un brazo fracturado sin jamás recibir tratamiento. Pasó años aislado, lejos de su familia, lejos de su país, pero decidió gestionar la crisis. Y en su libro que se llama Más allá de la supervivencia, describe cómo él y otros presos se comunicaban mediante golpecitos en las paredes, sin saber braille, Aprendió a volver mentalmente a su hogar en Estados Unidos, sin saber código Morse, no braille, código Morse, perdón. Braille se usan los ciegos, pero sin saber el código Morse empezó a comunicarse con golpecitos. Mentalmente entraba a las habitaciones de sus hijos y todos los domingos el oficial principal de cada bloque de celdas enviaba un mensaje a través de un susurro. Era un silbido. El jefe de todos de alguna forma había aceptado a Cristo y hacía. Era la hora de adorar. Les decía que era la hora de adorar. Entonces los prisioneros permanecían de pie y aunque no podían verse unos a otros, percibían la presencia de Dios y repetían en voz baja las palabras del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y Coffey escribió, me di cuenta que a pesar de que estaba encarcelado en aquel terrible lugar, mi copa rebosaba, porque sabía que algún día volvería a ver en esta vida o en la otra a mis hijos, a mi cónyuge. El capitán encontró la paz incluso en la prisión. ¿Cómo? Escogió qué iba a pensar. Y Cristo nos va a ayudar a hacer lo mismo. Y te aseguro esto, desistirás de ti mismo antes que Él desista contigo. Te vas a condenar a ti mismo una y otra vez antes que alguna vez Él te condene. Tu mente te va a descalificar y te vas a descartar una y otra vez mucho antes que el Señor lo haga. Él no lo hará. Tenemos que permitir que Dios nos ame como somos.
Yo ahora mismo puedo ver los rostros de gente y puedo decir, algunos están rumiando problemas y eso te tiene agotado, demasiado agotado. Y sé que hay gente aquí sin fuerzas esta mañana de tanto pensar. ¿Agota algo más que la mente? Nada agota más.